Hola a todos. Vamos a analizar la geopolítica de Brasil. Como es costumbre, analizaremos su geohistoria para luego entrar a analizar los imperativos geopolíticos de dicho país. Por lo tanto, comenzando nuestro análisis de la geopolítica brasileña, es importante contextualizar de qué país estamos tratando. Y en ese sentido podemos decir que, primero que todo, Brasil es un país significativamente grande, tomando en consideración que ocupa a nivel mundial el puesto quinto en extensión y el séptimo en población. Brasil es el país más grande y poblado, por lo tanto, de América Latina, y también su principal potencia económica. Lo que sucede en su territorio, pues influye con fuerza en el resto de la región suramericana, donde se repiten de forma generalizada muchas de las lógicas internas brasileñas. Los destacables niveles de desarrollo logrados en los últimos lustros contrastan, eso sí, todavía eh, con altas tasas de desigualdad, violencia y corrupción que aún se registran en el mapa de dicho país. Por su parte, la explotación y exportación de recursos naturales, productos entre otras cosas de la burbuja de las materias primas, llevó a Brasil a la cima de la lista de potencias emergentes entre el 2004 y el 2011, pero también han generado una gran dependencia de un modelo económico extractivista poco diversificado y sostenible. Entonces, antes de entrar a analizar las características geográficas del territorio brasileño y cómo influyen estas en sus dinámicas políticas, económicas, sociales y militares, permítanme compartirles un breve resumen de la historia de formación y desarrollo del Estado brasileño. Vicente Ñáñez Pinzón fue el primer navegante europeo que llegó a Brasil. Descubrió las costas del extremo septentrional de Brasil en enero de 1500, 3 meses antes de la llegada de la flota comandada por Pedro Álvarez Cabral. La expedición de Ñáñez llega a Cabo de Consolación y siguiendo la costa noreste alcanza el río Amazonas, que nombra Santa María de la Mar Dulce. Poco antes de que arribaran los europeos, pues se estima que la costa oriental de América del Sur, que yace en el actual territorio de Brasil, estaba habitada por cerca de 2 millones de indígenas. La población amerindia se encontraba dividida en grandes naciones indígenas, a su vez compuestas por varios grupos étnicos, entre los que se destacaban los tupí guaraníes, los macroyé y los arahuacos. La colonización se inició oficialmente en el año de 1534, cuando Juan III dividió el territorio en 12 capitanías hereditarias, pero debido a varios problemas con este sistema, en 1549 el rey Juan III nombró a un gobernador general para administrar toda la colonia. Los portugueses asimilaron algunas de las tribus nativas, mientras que otras fueron esclavizadas o exterminadas por las guerras prolongadas o por las epidemias causadas por las enfermedades traídas por los europeos. A mediados del siglo XVI, el azúcar se convirtió en el producto de exportación más importante de Brasil, y el comercio de esclavos africanos por parte de los portugueses comenzó a incrementarse. Mediante varias guerras contra los franceses, los portugueses expandieron lentamente su territorio hacia el sudeste,
apoderándose de Río de Janeiro en 1567 y hacia el noroeste tomando São Luís por allá en 1615. De esta forma enviaron, en 1669, varias expediciones militares hacia la Amazonía y conquistaron las fortalezas inglesas y neerlandesas, fundando aldeas y nuevas fortalezas. En 1680 extendieron el territorio controlado en el extremo sur del país al fundar la colonia del Sacramento, en la orilla izquierda del Río de la Plata, en la actual Uruguay. No obstante, la expansión territorial brasileña hacia el sur provocó múltiples conflictos, entre ellos la guerra con las misiones jesuíticas, que poseían una organización semiautónoma, y la posterior guerra guaranítica. A finales del siglo XVII, las exportaciones de azúcar comenzaron a disminuir, pero alrededor de 1693, el descubrimiento de yacimientos de oro en la región que más tarde sería llamada de Minas Gerais, así como la explotación de otras minas en Mato Grosso y Goiás en las décadas siguientes, pues salvaron a la colonia de un colapso económico inminente. Miles de inmigrantes provenientes de la costa de Brasil y de Portugal se desplazaron obviamente hacia las minas. Los españoles intentaron impedir la expansión de los portugueses dentro del territorio que les pertenecía de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494, y consiguieron reconquistar la banda oriental en 1777. Sin embargo, el Tratado de San Ildefonso, firmado ese mismo año, confirmó la soberanía portuguesa sobre casi todas las tierras ocupadas durante su expansión territorial, menos la banda oriental, configurando la mayor parte de las fronteras actuales del Brasil. En 1808, la familia real portuguesa y la nobleza portuguesa huyeron de las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte, que estaba invadiendo Portugal y la mayor parte de la Europa central. Y dicha corte portuguesa se establece en la ciudad de Río de Janeiro, que de esta manera se convirtió en la capital de facto del Imperio portugués. En 1815, Juan VI, entonces el príncipe regente de Portugal, en nombre de su madre María I, elevó al Estado de Brasil, una colonia portuguesa, a un reino soberano en unión con Portugal. Y en 1809 los portugueses invadieron la Guayana francesa, que finalmente fue devuelta a Francia en 1817. Y en 1816 la banda oriental fue posteriormente rebautizada como provincia cisplatina. En el año de 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata iniciaron una guerra para recuperarla, la cual concluyó en 1828 mediante un acuerdo en la cual se disponía la independencia de la provincia. Juan VI regresó a Europa el 26 de abril de 1821, dejando a su primogénito, Pedro de Alcántara, como príncipe regente de los territorios portugueses en Sudamérica. Y el gobierno portugués intentó transformar a Brasil en una colonia una vez más, privándolo de los derechos que poseía desde 1808. Los brasileños se resistieron a ceder y Pedro se adhirió a su causa, declarando la independencia del país el 7 de septiembre de 1822. Y el 12 de octubre, Pedro fue declarado el primer emperador de Brasil y coronado como Pedro I el 1 de diciembre. El paso de Brasil de una monarquía constitucional que duró de 1822 a 1889 a una república federal, que ha sido llamado oficialmente una proclamación, se inició mediante un golpe incruento,
Básicamente, los militares arrebataron el poder a la monarquía y con el tiempo lo transfirieron a las autoridades civiles. La caída de la monarquía brasileña comenzó con la erosión gradual de sus tres pilares históricos de apoyo: la Iglesia Católica, el ejército y las élites del sector privado. Bajo la monarquía, el catolicismo era la religión oficial de Brasil y la Iglesia tenía fuertes vínculos con el gobierno. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, la influencia política de la Iglesia Católica había declinado. Todavía tenía un papel social importante, pero sus vínculos con el gobierno se habían debilitado. En cuanto a los militares, su principal queja con la monarquía fue su falta de inclusión en la planificación de la seguridad nacional y las restricciones a que los militares comentaran públicamente sobre cuestiones militares. El gobierno tenía estrechos vínculos con las élites empresariales, lo que dejaba poco espacio para la participación militar, incluso en asuntos directamente relacionados con la seguridad. La Guerra de la Triple Alianza entre 1864 a 1870, librada inicialmente entre Brasil y Paraguay, exacerbó el problema, creando un sentimiento de solidaridad entre las Fuerzas Armadas y el descontento con el régimen. La guerra también provocó una importante crisis económica. La monarquía utilizó un amplio crédito externo para financiar el conflicto y mantener la economía en funcionamiento una vez finalizado dicho conflicto. Y la deuda pública, en consecuencia, casi que se multiplicó por 7 entre 1871 a 1889. Además de estas cuestiones internas, hubo numerosos factores internacionales que finalmente llevaron a la monarquía a cambiar su modelo económico. El hecho de que Brasil fuera el único país de habla portuguesa y el único país gobernado por una monarquía en América del Sur lo hacía algo vulnerable. El resto de los países principales de la región eran antiguas colonias españolas con gobiernos totalmente elegidos, y la monarquía estaba preocupada por la posibilidad de que España volviera a conquistar grandes zonas de América del Sur. También estaba preocupado por la doctrina Monroe de los Estados Unidos, por temor a que Estados Unidos pudiera involucrarse más en América del Sur y denunciar los vínculos de Brasil con el Reino Unido y la posible interferencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos. Para contrarrestar estas amenazas, Brasil se alineó con el Reino Unido, que también se oponía a la Iglesia Católica. Estaba resentido con Estados Unidos por apropiarse de algunas de sus propiedades en las Américas y era un rival histórico de España. El hecho de que los dos países, el Reino Unido y Brasil, tuvieran muchos adversarios en común, convirtió al Reino Unido en el socio extranjero más importante de Brasil, no solo a nivel diplomático, sino también en términos comerciales. En 1863, el Reino Unido representaba el 38% de las exportaciones de Brasil y más de la mitad de sus importaciones. Pero esta relación tuvo un costo para Brasil. El Reino Unido abolió la esclavitud en las Indias Occidentales en 1833 y poco después comenzó a utilizar su marina y sus vínculos económicos con Brasil para presionar a ese país a que hiciera lo mismo. De 1850 a 1888, la monarquía en Brasil aprobó leyes que conducirían a la eliminación gradual de la esclavitud en el país. Las élites empresariales fueron las más afectadas por estos cambios, porque los mayores costos laborales amenazaban con recortar sus ganancias de los productos agrícolas. En 1889, un oficial militar declaró el fin del dominio colonial y la monarquía opuso poca resistencia. Y al cabo de 2 días, el rey y su familia pues huyeron de Brasil. Entonces, los militares asumieron el poder y supervisaron la transición a un sistema democrático conocido como la Primera República Brasileña. La Primera República tenía un sistema federal fuerte y se gobernaba mediante un acuerdo de poder compartido entre los tres estados más ricos de Brasil. Me refiero a Minas Gerais, Sao Paulo y Río de Janeiro.
El acuerdo se conoció como política de café con leche, porque dividió el poder entre tres regiones dominadas por las industrias del café y los lácteos. Durante este tiempo, la agricultura se volvió crítica, no solo para la economía de Brasil, sino también para su política. Los oligarcas que hicieron su riqueza a través de la agricultura tuvieron mucha influencia sobre la política regional y algunos académicos e historiadores incluso se han referido al gobierno al gobierno entre 1889 a 1930 como la República Oligarca. La Primera Guerra Mundial creó una oportunidad para que Brasil se industrializara. Antes de la guerra, lugares como Europa y Estados Unidos podían producir bienes manufacturados de manera más eficiente y rentable que Brasil. Pero cuando los buques de guerra alemanes, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a restringir en gran medida el comercio entre Brasil y Europa, Brasil necesitó abastecerse de sus propios productos manufacturados y las industrias nacionales, sin las inhibiciones de la competencia externa, pudieron desarrollarse. La industrialización condujo a la urbanización, a medida que la gente se trasladaba a las ciudades en busca de trabajos manufactureros. Muchas de las personas que llegaban a las ciudades eran de origen europeo. Después de que Brasil eliminó la esclavitud, recurrió a la inmigración europea para llenar los vacíos en su fuerza laboral. Y no fue difícil encontrar ayuda. Muchos europeos querían escapar de la intensa agitación política que luego culminaría en la Revolución Bolchevique y la Primera Guerra Mundial, y comenzar así una nueva vida en otro lugar. Millones de europeos, especialmente del sur de Europa, se establecieron en Brasil. Trajeron consigo sus creencias en los derechos de los trabajadores y la ideología comunista. La industrialización y la inmigración europea prepararon así el escenario para un movimiento político contra la clase dominante brasileña. Los jóvenes oficiales militares de Brasil también estuvieron expuestos a las ideologías europeas, ya que gran parte de su educación militar se basó en modelos europeos. Los oficiales más jóvenes simpatizaron con movimientos sociales más amplios y criticaron al gobierno oligárquico, en parte porque los militares se mantuvieron al margen del poder durante la Primera República. Esto culminó con una serie de pequeñas rebeliones a lo largo de la década de 1920, llevados a cabo por tenientes y capitanes en Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande do Sul. Las rebeliones nunca lograron derrocar al gobierno, pero fueron importantes precursoras de acontecimientos futuros. Mientras tanto, la élite gobernante enfrentaba otro desafío en el frente económico. Brasil dependía en gran medida de las exportaciones de café para obtener ingresos, pero la inestabilidad económica en Europa, particularmente relacionada con la guerra, obligó a bajar los precios de productos básicos como el café. También restringió el acceso de Brasil a mercados como Alemania, que en ese momento se encontraba entre los principales compradores de café de Brasil. En la década de 1920, el gobierno brasileño buscó crédito extranjero para ayudar a estabilizar los precios internos del café, lo que también ayudaría a estabilizar la élite política. Sin embargo, acceder al crédito resultó cada vez más difícil. Las fuentes tradicionales de crédito de Brasil en Europa no estaban en condiciones de continuar desempeñando ese papel. Para entonces, Estados Unidos se había convertido en el mayor socio comercial y de negocios de Brasil, pero Washington estaba empezando a enfrentar algunos problemas económicos propios y la demanda estadounidense de todos los bienes externos y nacionales se desplomó con el inicio de la Gran Depresión. El destino de la industria del café y por ende de la élite gobernante de Brasil quedó sellado con la caída del mercado de valores de 1929. Los aspirantes a líderes políticos, que no eran de los tres estados que anteriormente habían dominado la política brasileña, aprovecharon la oportunidad para organizar una revuelta. Getúlio Vargas, cuya base era la clase trabajadora, lideró ese movimiento. Vargas y sus socios políticos comenzaron a trabajar estrechamente con oficiales
militares simpatizantes que fueron fácilmente identificados después de las rebeliones de la década de 1920. Y cuando Vargas perdió las elecciones presidenciales de 1930, su grupo de aspirantes a líderes políticos y oficiales militares descontentos se negaron a reconocer los resultados y en cambio declararon a Vargas presidente. En consecuencia, ya la Primera República no existía. Vargas se volvió cada vez más dictatorial entre 1937 y 1945, un periodo conocido como el Estado Novo o el Estado Nuevo. Y el gobierno durante este tiempo siguió el modelo de los regímenes fascistas europeos. Vargas abolió la Constitución, declaró el estado de emergencia, en respuesta a un supuesto complot comunista para derrocar al gobierno y centralizó el poder eliminando el cargo de vicepresidente y negándose a celebrar elecciones legislativas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil intentó permanecer neutral y mantener relaciones tanto con Estados Unidos como con Alemania, hasta que quedó claro que Alemania terminaría en el lado perdedor de la guerra. Y con una clara victoria de los aliados hubo una fuerte presión internacional, principalmente de Estados Unidos, para que Brasil regresara a un sistema más democrático, uno que fuera incondicionalmente anticomunista. En 1945, Vargas fue derrocado mediante un golpe de Estado, lo que marcó el inicio de la Segunda República Brasileña. Sin embargo, su destitución del cargo no estabilizó la política en Brasil. Durante los tiempos turbulentos de 1945 a 1964, solo 2 de los 11 mandatos presidenciales concluyeron. También fue una época tumultuosa en el frente económico. A lo largo de 1950, el gobierno brasileño aplicó una política de sustitución de importaciones para impulsar el crecimiento en áreas importantes como la maquinaria en la industria química y la industria automotriz. Aunque la política estimuló el crecimiento, esta política de industrialización por sustitución de importaciones, pues también tuvo algunas consecuencias negativas. Se impusieron aranceles a los bienes importados, encareciéndolos en relación con los bienes de producción nacional. Sin embargo, fueron más indulgentes con los insumos que Brasil no podía producir por sí solo y que eran necesarios para la producción. Se utilizó capital extranjero para ayudar a financiar esta política y se impusieron una serie de medidas cambiarias para ayudar a regular aún más el comercio. A principios de la década de 1960, los problemas económicos de Brasil ya no podían ignorarse. Es más, la Guerra Fría y la presión de Estados Unidos para rechazar a cualquier influencia comunista alentaron a los militares a tomar medidas. Mantener una buena relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial de Brasil en ese momento, y una importante fuente de financiación extranjera, pues era fundamental para el bienestar económico brasileño. El entonces presidente João Goulart planeaba realizar importantes reformas, algunas de las cuales tenían un trasfondo socialista. Incluyeron la redistribución de la tierra, controles para la vivienda urbana y una mayor regulación en áreas como la banca, la educación y la administración gubernamental. Estados Unidos alentó a Goulart a adoptar políticas más moderadas, pero también se ganó el favor del ejército brasileño en caso de que Goulart se negara a moderar sus posiciones. Brasil no podía arriesgarse a un aislamiento económico norteamericano o a algún tipo de intervención militar estadounidense. Y reconociendo estas limitaciones, los militares tomaron el poder con el apoyo de las fuerzas políticas de oposición y gobernaron una dictadura hasta 1985, cuando se restableció nuevamente el control civil sobre el gobierno. A partir de lo anterior, pues Brasil, oficialmente República Federativa de Brasil, es el quinto país más grande del mundo con una extensión de 8.500.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al 47% de todo el territorio de Sudamérica.
Tal es su tamaño que el país tiene 4 usos horarios distintos y hace frontera con todos los países suramericanos excepto Ecuador y Chile. También es el quinto más poblado del planeta con más de 200, el séptimo más poblado, perdón, con casi 210 millones de habitantes. Sin embargo, la mayoría de los brasileños vive en la costa, mientras que la zona interior presenta grandes vacíos demográficos. Asimismo, Brasil destaca por ser el principal país lusófono del mundo, es decir, el que cuenta con un mayor número de hablantes de portugués. En cuanto a su economía, Brasil es la primera potencia de América Latina y la segunda del continente, solo por detrás de Estados Unidos. No en vano su posición estratégica y su ingente cantidad de recursos naturales le han abierto un hueco entre las potencias emergentes globales. Pero no todos son ventajas. Gestionar medio continente no es tarea sencilla y Brasil presenta serios problemas estructurales. El más grave probablemente es el peso demográfico de la zona costera. Me refiero a los estados de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Río de Janeiro, que concentran cerca de 104 millones de personas de los 210 que tiene el país, en detrimento del aislamiento natural del resto del territorio nacional. El Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo, es una barrera natural que protege a Brasil de amenazas convencionales desde el norte y el noroeste, perdón. Pero la geografía está claramente en su contra en materia de desarrollo. La mayoría de infraestructuras de transporte se sitúan en la costa y el interior del país está mal comunicado. Para solventar estos problemas, pues el gobierno de Brasil ha apostado por la construcción de grandes carreteras transamazónicas que conectan el Amazonas con los principales núcleos económicos brasileños en la costa. Un modelo extractivista que está esquilmando la biodiversidad del mayor bosque tropical del planeta. Por si fuera poco, la Amazonía también acoge una frontera porosa con 3 de los principales productores de coca del mundo, ¿no? Colombia, Perú y Bolivia, lo que dificulta enormemente el control del tráfico de drogas. De hecho, el Amazonas sirve de puerta de entrada para la cocaína que tiene como destino otras regiones del mundo como África o Europa. Por último, en relación a su organización territorial, el mapa de Brasil está subdividido en la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Todos ellos tienen personalidades jurídicas y son autónomos, aunque no soberanos, es decir, cuentan con sus propios representantes políticos y gestionan parte de los asuntos públicos. Entonces, en total, Brasil cuenta con 26 estados y un distrito federal donde se encuentra la capital del país, que es Brasilia. Precisamente la creación de una unidad administrativa para acoger la capital se debió al profundo desequilibrio territorial que experimenta el país. El presidente Juscelino Kubitschek no quería favorecer a ninguna región sobre otra, así que mandó a levantar una nueva ciudad que fue inaugurada el 21 de abril de 1960, apenas 3 años y medio después del inicio de las obras. Se construyó en medio de la despoblada meseta central del país. Brasilia se concretó en el visionario proyecto del urbanista Lucio Costa, quien la planificó con una simbólica forma de mariposa. Otros dicen que de avión. Y en los edificios futuristas diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer. Niemeyer, ganador del premio Pritzker en 1988, que es considerado como el Nobel de la Arquitectura, afirmaba, y abro comillas, te puede gustar o no la ciudad, pero no podrás decir que hayas visto antes algo igual. Cierro comillas. Brasilia es la única ciudad construida en el siglo XX, declarada, entre otras cosas, Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Ahora, el mapa físico de Brasil cubre una extensión, como les decía, de 8.500.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndose, ¿no?, en el quinto país más extenso del mundo y el primero en América Latina. Y Brasil está dividido en tres grandes unidades fisiográficas. El Gran Macizo brasileño, que cubre los 2/3 meridionales del país, caracterizado por amplias mesetas y cordilleras muy erosionadas. Una segunda unidad fisiográfica, que es la Cuenca del Amazonas, que ocupa la mayor parte del tercio norte y que se caracteriza por ser una amplia depresión. Y la tercera unidad, el macizo guayanés o de las Guayanas en el extremo norte del país. El origen geológico de Brasil es muy antiguo y eso se ve en su mapa físico. Los escudos o macizos guayanés y brasileños son de las regiones más antiguas del planeta, originadas en el Precámbrico en un periodo de entre 3.800 y 580 millones de años. Y son regiones elevadas y muy erosionadas, lo que explica la ausencia de grandes cordilleras y que solo algunos picos aislados superan los 2.000 metros de altitud. La antigüedad geológica del país se ve en su costa, que coincide prácticamente con la costa africana al otro lado del Atlántico. Y eso que se separaron hace entre 150 y 120 millones de años, cuando los dinosaurios aún andaban por la superficie de la Tierra. La cuenca del Amazonas coincide a grandes rasgos con la selva amazónica. Es una depresión entre los dos escudos, rellenada y colmatada con los sedimentos de las antiguas cordilleras. Por ella transcurre el río Amazonas, que es em, el río más extenso del mundo. Y los macizos, por su parte, son estructuras cristalinas de granito em, y, y gneis, que debido a la baja densidad de estas rocas forman bloques elevados sobre el resto del relieve. Estas rocas antiguas, al erosionarse, forman grandes bloques de roca redondeados llamados em, Inselbergs o montes isla, como el famoso pan de azúcar de Río de Janeiro, que es tal vez uno de los atractivos más importantes desde el punto de vista turístico del Brasil. Y en el macizo guayanés se forman los tepuyes, ¿no? Grandes mesetas prácticamente llanas y con bordes abruptos, formados por cuarcitas y areniscas, y que son las formaciones geológicas visibles más antiguas del planeta con un origen precámbrico. Entre ellos destaca el Tepuyo Monte Roraima, el punto más elevado de la Sierra Pacaraima, en la frontera con Venezuela, con 2.734 metros de altitud en el lado brasileño. Y entre los ríos destaca, repito, el Amazonas, ¿no?, cuyo caudal es mayor que el de los tres siguientes ríos juntos y que se disputa con el Nilo el título del río más largo del mundo. Si bien el nacimiento del Amazonas está en Perú, eh, gran parte de la cuenca del río Amazonas discurre por territorio brasileño. Entonces, por Brasil discurre su tramo bajo en un inmenso y lento recorrido por la llanura amazónica, en la que desembocan otros importantes afluentes, ¿no?, como el río Jingú, el Tapajos, el Madeira, el Purús, el Yurúa o el Negro. Otros ríos importantes son los que conforman la cuenca del Plata hacia el sur del territorio brasileño, que desembocan en el río de la Plata entre Argentina y Uruguay, cuyos principales ríos nacen en Brasil, como el Paraguay, el Paraná, el Iguazú o el Uruguay. Los dos mayores ríos que discurren íntegramente por Brasil son el San Francisco y el Parnaíba. La enorme biodiversidad de Brasil
ha hecho que el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo de la ONU para el Medio Ambiente, le haya incluido en su lista de países megadiversos junto a otros como Colombia, Indonesia, Suráfrica, Australia, México, China, Estados Unidos o Madagascar. Brasil, sin embargo, es el primero, es decir, el más diverso. A su favor juega el inmenso tamaño del país y su ubicación mayormente intertropical, siendo el único estado de más de 5 millones de kilómetros cuadrados con esta ubicación. Su territorio incluye una inmensa selva ecuatorial, húmeda y muy rica en diversidad, como es el de la Amazonía. Extensas sabanas, además, en su área central, con bosques húmedos costeros, sabanas templadas al sur y una inmensa zona semiárida. Al pensar en Brasil, una de las primeras imágenes que suelen venir a la cabeza son sus inmensas selvas, en especial el Amazonas, que ocupa la mayor parte del norte del país en la cuenca del río Amazonas. Sin embargo, esta no es la única selva brasileña. Al norte, al norte, este bosque tropical va evolucionando hacia la selva guayanesa, y en las altas mesetas aisladas de la frontera con Venezuela, los tepuyes, el aislamiento ha formado sus propios ecosistemas que evolucionan de forma independiente. Y en los suelos calizos y arenosos más pobres e infértiles de la cuenca amazónica surge em, la campinarana. El otro bosque húmedo que existe en Brasil es el bosque atlántico, que se extiende por la costa y buena parte del sur del país. Este ecosistema tiene poco que envidiar en cuanto a biodiversidad a la Amazonía, ya que en él se encuentra el 2% de las especies de vertebrados de todo el planeta, el área con mayor diversidad arbórea por hectárea del mundo y bosques relictos como los de Araucaria. Sin embargo, en su territorio vive el 70% de la población de Brasil, lo que ha llevado a una fuerte presión y deforestación, conservándose únicamente un 10% de su superficie original. Algunos de sus últimos reductos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y la sabana es el segundo gran ecosistema del país. Destaca el Cerrado, una inmensa sabana que cubre las tierras altas del interior entre la Amazonía y la Mata Atlántica. También se dan sabanas en tierras altas del macizo guayanés al norte, en algunas zonas montañosas del sur y en el extremo sur del país, donde la sabana uruguaya ha configurado la identidad gaucha del estado de Río Grande do Sul. Los más pobres de Brasil se encuentran en el extremo noreste del país, coincidiendo con la zona más árida y el dominio de la Caatinga, una extensa superficie de matorral xerófilo y espinoso, así como cactus, que cubre el 10% del país y que es un ecosistema único de Brasil. Entre todos estos biomas se dan extensos bosques de transición como el bosque estacional de Mato Grosso, el bosque de los cocais, el bosque xerófilo atlántico o el bosque chiquitano. Existe también dos grandes espacios inundados o inundables. El primero de ellos es el bosque de Barcea, realmente una parte de la selva amazónica que se ha adaptado a las inundaciones durante la estación húmeda, las cuales pueden penetrar hasta 20 kilómetros y suponer subidas del caudal de hasta 10 metros, encontrándose únicamente en la zona de ribera de los grandes ríos, así como de todo el delta del Amazonas. El otro gran ecosistema inundado en el Pantanal o Laguna de Yarayes, situado entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Y este bioma es el humedal más grande del mundo, un inmenso delta interior del río Paraguay. A estos ecosistemas hay que sumar los manglares costeros y las restingas, que llegan a formar grandes sistemas de dunas en las zonas más áridas de la costa, como ocurre en la ciudad de Natal. Como la mata atlántica lo fue en el pasado, gran parte de estos ecosistemas han sido alterados por el ser humano, especialmente los más asequibles. La Amazonía, que había permanecido relativamente intacta como ecosistema primario, sufre cada vez mayor deforestación.
El crecimiento de la demanda de carne en el mundo ha provocado un aumento de las zonas para cultivar soya y para pastorear al ganado a costa de ecosistemas brasileños muy valiosos, siendo uno de los factores que explican la deforestación de la Amazonía. La importancia de la biodiversidad y su pérdida en Brasil es tal que es uno de los factores fundamentales para entender la geopolítica brasileña. Y esto me lleva a lo siguiente. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil, les repito, es el séptimo país más poblado del mundo, pero también el quinto país más extenso. El resultado es una densidad media de población de unos 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Una densidad muy baja que además se encuentra em, repartida de manera desigual por todo el mapa del Brasil. De este modo, los 7 estados del sureste del territorio brasileño concentran más de la mitad de la población. Y existe una gran diagonal que cruza del suroeste al noreste del país y que separa claramente los estados de la costa este de las regiones interiores y de las regiones selváticas del norte, y con ello las regiones con una población por encima y por debajo de la media. Al este de esta línea que están viendo en pantalla, todos los estados superan los 25 habitantes por kilómetro cuadrado, e incluso frecuentemente los 75 habitantes por kilómetro cuadrado. Al oeste solo el Distrito Federal, es decir, Brasilia, alcanza cifras similares. Entonces, la historia y la geografía son las causantes de este contraste, ya que la colonización del país de este a oeste y los diferentes entornos ambientales que se fueron encontrando los colonizadores terminaron moldeando la distribución demográfica. Las regiones templadas del sur son las más densamente pobladas y donde mayor proporción de población blanca existe, fruto de la llegada de inmigrantes europeos que podían prosperar mejor en lugares con climas más parecidos a los del viejo continente. Otras regiones de la costa atlántica, en general semiárida, aunque con bolsas de selva tropical y bosques de montaña, también fueron intensamente colonizadas, aunque la migración desde Europa posterior a la independencia de Brasil fue menor que en el sur. Al oeste de la línea que están viendo en pantalla, la región amazónica y el Cerrado, selva y sabana respectivamente, pues dificultaron el asentamiento europeo y en gran medida lo siguen condicionando. Aunque existen grandes ciudades y núcleos muy antiguos como Manaos o Belém, la densidad general es significativamente inferior en estas regiones respecto a otras zonas del país. Y es que la selva es un entorno duro, con suelos pobres, numerosos mosquitos transmisores de enfermedades tropicales y no apta para el ganado europeo. La colonización del cerrado, es decir, de la sabana, se ha realizado con grandes haciendas ganaderas en las que pocas manos poseen mucha tierra, permitiendo explotar el territorio con una ganadería extensiva y una densidad de población baja. En la Amazonía la colonización agrícola es más reciente. Buscando dar solución al problema de la tierra, muchos campesinos se han ido desplazando, muchas veces con apoyo estatal, a las fronteras de la selva, colonizando y deforestando al mismo tiempo el territorio y con ello aumentando poco a poco la densidad de población en los estados más hostiles desde el punto de vista geográfico natural de este mapa brasileño. En este contexto, el gran transformador de estos territorios poco poblados de la Amazonía y el Cerrado ha sido la soya. En los años 70, ¿no? Se empezó a cultivar en la vecina Argentina y desde allí se empezó a extender hacia el norte primero por la cuenca del río Paraná y después por el resto del Cerrado y más tarde por la Amazonía. En los últimos años Brasil se ha convertido en uno de los grandes productores mundiales de la soya, un producto que exporta de forma masiva para abastecer el ganado mundial. La rentabilidad de la soya ha supuesto una revolución agrícola que ha frenado el éxodo rural y ha traído población a zonas hasta hace poco casi que deshabitadas. Por lo tanto, existe un gran contraste entre los estados de la costa este con los del interior y la costa norte, con una inmensa diagonal cruzando el país.
mientras que muchos estados rozan o superan los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, como Río de Janeiro, Sao Paulo, eh, Alagoas, Sergipe o Pernambuco, pues en el interior, estados como Amazonas, Roraima y Mato Grosso no alcanzan siquiera los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y bueno, Brasil, el mayor y más poblado de los países de América Latina, pues es todavía un país en desarrollo, aunque su mapa muestra un gran contraste en materia de desarrollo entre el norte y el sur del país. Es decir, entre las regiones fronterizas con Argentina y Uruguay, países con un índice de desarrollo humano muy alto, y las regiones del norte de Brasil mucho más atrasadas. El índice de desarrollo humano es un indicador adoptado por el PNUD como índice de referencia para medir el progreso y la mejoría de un país en términos socioeconómicos. Se calcula a partir de la esperanza de vida, el PIB per cápita y el nivel educativo. Todo ello ofrece una medición relativamente simple del bienestar material, el bienestar intelectual y la salud, aunque obvia aspectos como los desequilibrios internos y la desigualdad. Por lo general se acepta que aquellos países y territorios con un índice de desarrollo humano muy alto, es decir, de más del 0,8%, se consideran justamente países desarrollados. En el mapa de Brasil, solo el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, la capital, alcanza valores tan altos. El Distrito Federal, es decir, Brasilia, tiene un IDH de 0,827, comparable al de algunos países ricos como Rusia o Montenegro, pero el resto del país está a una gran distancia. La región de Maranhão es la de menor desarrollo, de solo 0,780, en el límite entre un IDH medio y alto. Y el resto del país estaría, en base a estos valores, en vías de desarrollo. La región del sur del país tiene un índice de desarrollo humano superior a la media, mientras que la mitad norte, con la excepción de la despoblada Roraima, está por debajo. El índice de desarrollo medio del país es de 0,765. Y si se traza una línea que divide las regiones por encima y por debajo de este valor, es fácil comprobar la importante fractura que existe entre el norte y el sur del país, como lo pueden ustedes observar en el mapa. Solo la muy poco poblada Roraima, en el extremo norte del país, en la selva amazónica, tiene valores por encima de la media en el norte, mientras que el resto de estados con un índice de desarrollo superior a la media están concentrados al sur del Brasil. En el lado opuesto del mapa de Brasil se encuentra Maranhão y Piauí, los estados con menor índice de desarrollo humano del país. Este desequilibrio geográfico en torno al índice de desarrollo humano eh, desconoce a su vez pues diferencias concretas en factores como el acceso a la educación, las oportunidades económicas, la densidad de población o la presencia de grupos étnicos. Los estados del sur son los estados con mayor alfabetización, mientras que los del noreste tienen niveles considerablemente más bajos. Este diferente acceso a la educación es histórico, y aunque en la actualidad la educación básica es generalizada, la brecha se remonta a varias generaciones atrás. La desigualdad en el acceso a la educación también ha sido causa y consecuencia de una peor situación económica, con una tasa de desempleo mucho mayor en el norte que en el sur. Una diferencia que en último término también es racial. Los estados del sur son de mayoría blanca, con grandes comunidades de descendientes de la migración europea tras la independencia de Brasil. Por su parte, el norte del mapa de Brasil es de mayoría parda o mestiza, con importantes comunidades negras en lugares como Bahía, y una sociedad y economía de base colonial, con grandes plantaciones y un muy desigual reparto de la tierra y la riqueza. En el interior del país, la extensa sabana del Cerrado y la selva amazónica poco pobladas presentan retos de desarrollo diferentes.
La baja densidad ha dificultado la prestación de servicios públicos y las comunidades remotas, especialmente indígenas, se han visto privadas del acceso a servicios públicos y recursos económicos. La colonización agrícola reciente de parte de ese espacio, sobre todo desde el sureste, está cambiando rápidamente el panorama mientras se generan grandes contrastes internos y nuevos desequilibrios en el mapa de desarrollo del Brasil. Durante los últimos años, Brasil ha logrado escolarizar a la mayor parte de su población. Más de un 93% de los habitantes mayores de 15 años está alfabetizada en Brasil, pero a nivel interno existen grandes diferencias territoriales, con estados donde todavía hay grandes bolsas de habitantes que no saben leer ni escribir. Entonces Brasil todavía ostenta una tasa de analfabetismo del 6,6%, una cifra superior a la de otros grandes países del entorno con los que compiten relevancia e influencia, como Argentina o México o Colombia. En cifras totales, este porcentaje supone que en Brasil todavía hay cerca de 11 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Un problema que se agudiza en las zonas menos desarrolladas e industrializadas del país, generando un mapa con grandes desigualdades y desequilibrios en materia educativa. As- Así, más de la mitad de la población analfabeta que aún hay en Brasil, unos 6 millones de personas, se concentra en la región noreste, una zona donde vive una gran proporción de población negra y mulata, y que arrastra a otros problemas seculares como el desempleo o la pobreza que conviven y se entrelazan con el analfabetismo. Esto plasmado en el mapa supone que en estados como Alagoas, Paraíba o Piauí, más de un 16% de la población mayor de 15 años no es capaz de leer o escribir, mientras que en las regiones del sur, donde se localizan megaurbes como Río de Janeiro o Sao Paulo, el porcentaje no supera ni siquiera el 3%. En las zonas del interior y de la Amazonía, las tasas de analfabetismo son más moderadas y estables, moviéndose entre el 6 y el 9%, cerca de la media del país. Y estas grandes brechas muy marcadas sobre el mapa del país no solo son territoriales, sino también raciales. La población negra y mulata, mayoritariamente en los estados del noreste, sufre unas tasas de analfabetismo de casi el 9%, frente al 3,6% que se registra entre la población blanca. Y pese a las cifras de analfabetismo que aún se registran, Brasil ha conseguido grandes avances educativos en las últimas décadas, logrando acortar las importantes diferencias que arrastraba con otros países del entorno. En 1980, más de un cuarto de la población brasileña era analfabeta, frente al 6,1% que se registraba en Argentina, el 8,9% en Chile o el 18,6% en Colombia. Sin embargo, en el 2000 la tasa había bajado al 13,6% y en el 2012 se situaba en el 8,7%. Esta mejoría implica que el analfabetismo se concentre con gran diferencia en la población de más edad. Cerca de un 18% de las personas de más de 60 años no saben leer ni escribir en Brasil, una cifra que multiplica por 3 la tasa general que se registra en el país. Aunque las instituciones brasileñas todavía no han ofrecido datos posteriores a la llegada de la pandemia del coronavirus, algunos estudios ya han advertido del enorme impacto que tuvo la crisis sanitaria sobre los indicadores educativos. De acuerdo con los datos recopilados por la ONG Todos por la Educación, el número de niños entre 6 y 7 años que son analfabetos creció un 65% entre 2019 y 2021. En total, esto supone que 4 de cada 10 niños de esa edad no sabe leer ni escribir. A pesar del dinamismo y el crecimiento, muy asentado en la explotación de recursos naturales que ha conseguido impulsar el desarrollo del Brasil durante las últimas décadas, de forma sistemática, Brasil se sitúa por encima del resto de tasas de desempleo que se registran en Latinoamérica. Y lo hace con un alto grado de desigualdad a lo largo de su territorio, con algunas regiones que sufren mucho más que otras por falta de trabajo. Así se puede comprobar
en los datos cuatrimestrales que publica el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que muestran un país dividido en dos realidades muy distintas. El norte y noreste del país, especialmente en su zona costera, son regiones más deprimidas, donde las tasas de paro superan ampliamente la media nacional, que en el último trimestre del 2022 se situó en el 7,9%. En los estados del sur, por el contrario, hay numerosos territorios que rozan el pleno empleo, zonas con mucho mayor desarrollo y oportunidades laborales. La elevada tasa de desempleo en estados como Bahía con el 13,5% o Pernambuco con el 12,3% o Amapá con el 13,3%, todos situados en el noreste, se debe principalmente al estancamiento económico que impera en estas regiones donde gran parte de la población se enfrenta a un círculo vicioso y persistente de pobreza, marginalización y exclusión estructural de la economía nacional. Estas regiones, donde se concentra la población negra y afrodescendiente del país, se caracterizan por un sistema educativo con mucho menos penetración, algo que se traduce en tasas de analfabetismo, como ya les comenté, que superan el 12% en gran parte de los estados costeros del noreste. A esto se une el abandono continuado que ha practicado el Estado brasileño en estos territorios donde hay pocas infraestructuras de transporte público y la falta de inversión es algo habitual. En las regiones del sur de Brasil, por su parte, están mucho más desarrolladas y reciben gran parte de los beneficios que genera la ganadería, la agricultura y los recursos naturales, especialmente los vinculados a la minería. Estados como Río Grande del Sur, Santa Catarina o Mato Grosso del Sur están cerca del pleno empleo con tasas de paro por debajo del 5%, mientras que otros como Paraná, Sao Paulo o Minas Gerais se sitúan claramente por debajo de la media nacional. Estas zonas cuentan con redes de transporte y comunicación más consolidadas, tienen mejores índices educativos y un mayor grado de industrialización y presencia empresarial. Solo un estado del sur no comparte la dinámica laboral que se registra en esta parte del territorio brasileño, y es Río de Janeiro, donde los bajos salarios y la informalidad empujan la tasa de desempleo hasta el 11,4%. Al igual que sucede en muchas otras partes de América Latina, la violencia en Brasil, pues es un problema persistente que afecta a gran parte del mapa del país. Según las estadísticas, eh, Brasil tiene una tasa de homicidios de 22,3 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto datos del 2022, lo que convierte al Brasil en uno de los estados más peligrosos de la región. Pese a esto, la violencia no está distribuida uniformemente en todo el país. Hay estados y ciudades donde la tasa de homicidios es significativamente más alta que en otros lugares, en- como por ejemplo el norte y noreste, en donde la violencia es significativa. Por ejemplo, el estado de Amapá tiene la tasa más alta de homicidios, con 53,8 por cada 100.000 habitantes. Amazonas y Bahía también tienen tasas muy altas, con 39,1% y 44,9% por cada 100.000 habitantes respectivamente. En el sur, en cambio, la tasa de homicidios es mucho más baja y eso se explica, pues en parte, por todo lo que hemos señalado acá con respecto a densidad de población, desarrollo económico, analfabetismo y desempleo. Entonces, em, Sao Paulo,
el estado más poblado del Brasil, tiene el ratio más bajo y otros estados meridionales como Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso del Sur o Paraná también tienen tasas bajas de homicidios. Pese a esto, la violencia tampoco se distribuye igual dentro de los estados, donde existen ciudades que registran mucha más inseguridad y homicidios que otras. En Mossoró, situada en el estado de Río Grande del Norte, la tasa de homicidios es de 63,21 por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más peligrosa del país. Salvador de Bahía ocupa el segundo lugar con una tasa de 56,68, seguido por Manaos en Amazonas, con una tasa de 50,66 por cada 100.000. Es decir, los estados más ricos y desarrollados del sur son mucho menos violentos, al menos en términos relativos, que los estados más pobres y desiguales del norte. De hecho, todas las ciudades más violentas del país se encuentran en el norte del mapa del Brasil, una circunstancia que también esconde un fuerte componente racial. Los lugares menos violentos son zonas de mayoría blanca, mientras que las regiones mulatas, negras e indígenas, mucho más pobres y discriminadas durante siglos, son las más violentas. Entonces, hay varias causas detrás del fenómeno de la violencia en Brasil. Por un lado, la desigualdad y la segregación social dibujan un panorama en el que las inmensas favelas se levantan frente a los barrios más lujosos, espacios que frecuentemente escapan del control del Estado y con pocos servicios a pocos metros de otros opulentos y con todas las comodidades. Las redes criminales se han adueñado, pues en parte de estos primeros, con algunas disputas violentas por el control territorial. Y una situación similar se da, por ejemplo, en territorios ganaderos en la Amazonía, donde la deforestación y la colonización de la antigua selva han convertido gran parte del noroeste del Brasil en el nuevo oeste americano. Un extenso espacio agrícola poco poblado y sin infraestructuras estatales donde van llegando nuevos colonos y la ley no siempre le impone el Estado. Y bueno, la corrupción también es un problema importante en Brasil. Muchas veces las autoridades locales y los funcionarios del gobierno están involucrados en el crimen organizado y reciben importantes sobornos para proteger a los grupos criminales o permitir que operen libremente, quebrantando las estructuras y la fortaleza de las instituciones públicas. Finalmente, hablando de estos temas iniciales para luego entrar a analizar los imperativos geopolíticos del Brasil, y desde el punto de vista cultural, sí es muy importante hacer ahora una mención a un aspecto que es central en la vida, si no de todos los brasileños, al menos de una gran mayoría, y tiene que ver obviamente con la religión. Brasil, ¿no? Es el eh, país con mayor número de católicos en el mundo y además es un país en continuo crecimiento demográfico que ha pasado de 122 millones de habitantes en 1980 a cerca de 217 millones en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de este aumento poblacional, el número absoluto de católicos ha descendido y han pasado de suponer el 89% de la población en 1980 a solo el 50% en la actualidad. Y la principal causa de esta situación no ha sido la pérdida de la fe, sino más bien la expansión y consolidación de otro credo, el de la Iglesia Evangélica en Brasil. Hay que aclarar que en Brasil se emplea el concepto de evangélico como sinónimo de protestante, cubriendo las iglesias protestantes tradicionales como los luteranos, presbiterianos, bautistas o metodistas, y las iglesias evangélicas propiamente dichas como los pentecostales y los neopentecostales. El peso de las iglesias evangélicas ha favorecido esta confusión, dificultando un cálculo preciso de las diferentes corrientes protestantes que los propios creyentes desconocen. De cualquier modo, pues las iglesias evangélicas convencionales son las más numerosas. En la actualidad hay aproximadamente 550 millones de protestantes en todo el mundo, es decir, el 22% del cristianismo. Se trata de una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que los ortodoxos suponen tan solo un 12% y que en realidad el protestantismo es una rama muy joven con apenas 5 siglos de historia.
No obstante, a pesar de que la reforma de Martín Lutero acabó por suponer el segundo gran cisma en el seno de la Iglesia Católica tras el de Oriente, lo cierto es que no fue el primero en cuestionar la doctrina oficial de Roma. En su lugar fueron los husitas, liderados por Jan Hus, quienes sentaron el precedente del protestantismo en la región de Bohemia, por allá en Europa Central en el siglo XV. El movimiento reformista bohemio nació al auspicio de Carlos IV y Jan Hus acabó erigiéndose en el gran partidario de la renovación de la Iglesia Católica. En Roma obviamente lo consideraron un hereje y tras el concilio ecuménico de Constanza, celebrado en 1415, Jan Hus fue sentenciado a morir en la hoguera. Posteriormente, en 1517, fue Lutero quien volvió a impulsar una reforma de la Iglesia de Roma, dando pie a un movimiento al que daría nombre con la publicación de sus 95 tesis. Los protestantes, a diferencia de los católicos, rechazaron la figura del Papa, basaron todas sus creencias en la Biblia, restaron importancia al papel de la Virgen María y la veneración de los santos. No entendieron la Iglesia como única entidad, lo que explica su gran ramificación, y consideraron que el sacerdocio puede ser ejercido por cualquier creyente, y declinaron el celibato. Más tarde al luteranismo le siguió el nacimiento de otras ramas protestantes con ligeras diferencias entre sí, pero con un vínculo común, las ansias de renovación de la Iglesia Católica y seguir su propio camino. Es el caso, por ejemplo, del anglicanismo, iniciado por Enrique VIII, o el calvinismo, que recoge las ideas de Juan Calvino, y el anabaptismo. De esta última corriente, el anabaptismo, surgió el evangelicalismo, un movimiento que está expandiéndose rápidamente por Brasil, especialmente en su vertiente pentecostalista. Entonces, la congregación cristiana y la Asamblea de Dios son las mayores iglesias brasileñas después de la católica, y ambas son pentecostales. En el censo de Brasil de 2010, casi un tercio de los protestantes se declaraban afiliados a la Asamblea de Dios. Y son estas iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales las que más están creciendo en Brasil. Su crecimiento es tan rápido que se calcula que para el 2032 el número de evangélicos superará al de católicos en Brasil. La causa está en un descenso paulatino de los creyentes católicos con nuevas generaciones ateas y agnósticas. También en el crecimiento de religiones tradicionales, ¿no? Vale la pena decirlo, como por ejemplo el candomblé o diferentes creencias animistas con ligera mayor natalidad, o inclusive por la migración internacional que ha generado en Brasil pequeñas minorías islámicas o budistas, pero sobre todo por la conversión de católicos a la iglesia evangélica en la edad adulta. Y esto se puede ver claramente en la distribución por edad de las creencias religiosas. Hay más proporción de católicos, cuanto mayor es la edad, y menos ateos, agnósticos y religiones minoritarias, cuanto menor es el grupo de edad. Una situación común en países con importantes avances en desarrollo en las últimas décadas y donde las nuevas generaciones vienen siendo menos religiosas y más diversas. La, ano- la, ana- la ana- anomalía de Brasil o en Brasil está en los evangélicos, cuyo pico de edad está en la cohorte de entre los 35 y 44 años, descendiendo rápidamente el porcentaje de creyentes en edades más avanzadas y lentamente hacia las más bajas. Este fenómeno se debe a un cambio de fe en la edad adulta, sobre todo entre adultos jóvenes. La transformación religiosa de Brasil también es ideológica y está cambiando toda la política del país. Por eso hablo de ello. Por eso estoy hablando de este tema. Dogmas como la intervención divina en la vida cotidiana y el arminianismo han llevado a pensamientos centrados en la voluntad del individuo y la iniciativa personal para alcanzar la salvación. Pero este pensamiento espiritual también trasciende la fe y acaba traduciéndose en una mentalidad más emprendedora, ultra
individualista, ultraliberal y ultraconservadora, que responsabiliza a los pobres de su propia situación y reduce el papel del Estado y glorifica a los ricos. Curiosamente, los evangélicos son el grupo con menor renta y nivel educativo de todos los grupos religiosos de Brasil, donde el credo evangélico ha triunfado especialmente en la periferia de las grandes ciudades y en las zonas de colonización agrícola de la Amazonía. Pero es precisamente en estos espacios donde la esperanza de progresar está permitiendo triunfar al evangelicalismo en Brasil. Y todos estos cambios religiosos también están modificando el mapa electoral de Brasil, consolidando el noreste, una de las regiones más estancadas y como ya hemos señalado, y con la menor proporción de protestantes como un feudo del Partido de los Trabajadores, mientras que los estados agrícolas del interior son cada vez más conservadores. Por su parte, los espacios de colonización, como el estado de Amazonas, cada vez se encuentran más disputados electoralmente. La Iglesia evangélica se convirtió en el gran reto de Lula para alcanzar la presidencia en 2022 y estuvo estrechamente implicada en los procesos de radicalización que llevaron al asalto de los tres poderes en enero del 2023, participando activamente en el evento que puso en jaque la mayor democracia de América Latina. En Brasil, el movimiento evangélico encuentra además como límite otro credo con el cual tiene que entrar a competir, que es más invisible y con menos poder material, pero con una influencia fuertemente enraizada desde hace siglos. Y me refiero al candomblé. No sé si ustedes son conscientes de esto, pero Brasil es el país fuera del continente africano con más población negra en el mundo. Creado por Portugal al apoderarse del Golfo de Guinea, el triángulo comercial que existió desde el siglo XVII hasta el XIX entre Europa, África y América. Comenzaba con la salida de bienes manufacturados y suministros de todo tipo del viejo continente hacia la costa occidental de África, donde los barcos cargaban esclavos que eran transportados hasta las islas de las Antillas o la costa americana. Desde allí las naves regresaban a Europa repletas de productos coloniales como azúcar, tabaco, cacao y metales preciosos. En el propio Congreso de Viena, hasta 8 monarquías acordaron poner fin a la trata de esclavos, pero esta decisión no tuvo traducción práctica y el comercio de personas continuó durante los siglos XIX y XX. La mayor parte de la población negra, como hemos señalado, se concentra al este de Brasil, especialmente en la zona de costa. En el estado de Bahía puede encontrarse el mayor número de afrodescendientes. En Salvador, en Salvador Bahía, el 80% de la población desciende de esclavos y en esa ciudad se materializan los vínculos con el legado africano tan connaturales como los adoquines portugueses. La arquitectura colonial del eh, Pelourinho se entremezcla con las bayanas y las ornamentaciones africanas, lo que le da un carácter inconfundible a esta metrópoli. Pero tras la estética se encuentra un profundo legado espiritual que revive en las fiestas dedicadas a los orishas o dioses del candomblé. El sincretista está relacionado con las etnias bantú, yoruba y fon procedentes de África Occidental, especialmente de Nigeria, Angola y el Congo. Los esclavos llegados a tierras brasileñas rememoraban a sus ancestros en rituales que pronto fueron censurados y perseguidos por la mano evangelizadora portuguesa, que los consideraba a ratos supersticiones paganas y a ratos magia negra y satánica. El camino hacia la abolición de la esclavitud en Brasil fue largo y tortuoso. Empezaría con la prohibición del tráfico de esclavos, que por supuesto devino en un crecimiento inusitado del mercado clandestino. La dependencia económica de la élite brasileña de esta actividad no iba a rendirse tan fácilmente ante la corona. Gran Bretaña y Francia siguieron presionando a los emperadores brasileños para terminar con la esclavitud en el país, dado que en aquellos momentos ambas potencias buscaban dar salida a sus productos y se encontraban con una ingente población de esclavos sin poder adquisitivo.
Y este pulso llevó a que se firmara en 1871 la ley de vientre libre, por la que los hijos de esclavos no nacerían como esclavos, sino libres. Esta ley obviamente no estaba exenta de trampas. Los hijos de esclavos nacían libres sobre el papel, pero la falta de recursos llevaba a que sus gastos se apuntaran a nombre del patrón y terminaran en un estatus de servidumbre por deudas. La corona brasileña, también presionada por la élite del país, buscaba eludir la presión internacional con pequeños caramelos que contentaran a las grandes potencias, pero manteniendo a toda costa el statu quo. En 1888 la presión se volvió insostenible para los reyes y se aprobó la Ley Áurea, firmada por Isabel, regente de Pedro II, por la que se abolía directamente la esclavitud en todas sus formas. Y aplastados entre la presión internacional y las demandas de la élite local, esta fue el envite final a la Casa Real, que tuvo que abandonar el poder en 1889 tras un golpe de Estado en la que se proclamó la República. La Ley Áurea supuso un duro golpe para la corona y la élite, pero fue el primer capítulo de libertad para los numerosos afrodescendientes del Brasil, cuyo camino hacia la emancipación no hacía más que empezar. Ya organizadas, existían organizados en los llamados quilombos, en los que se recreaban las aldeas africanas en tierras latinoamericanas, pero la pobreza, la exclusión y la persecución religiosa eran aspectos con los cuales se veían los, los negros en Brasil a vivir forzados, ¿no? A tener que convivir con esas realidades. Y el establecimiento de Brasil como Estado moderno, pues no mejoró esta situación. El origen mismo de las favelas se encuentra vinculado a esta concepción de un progreso discriminatorio. La exclusión social y la económica iban de la mano con la crítica cultural y religiosa, pero en los años de clandestinidad, el candomblé se había fusionado con el catolicismo y resultaba difícil diferenciar dónde comenzaba una práctica religiosa y dónde terminaba la otra. Y tras la persecución explícita se mantuvo una crítica a los rituales del candomblé como supersticiones ligadas al subdesarrollo, crítica que se mantiene hoy desde grupos conservadores de la Iglesia Católica y especialmente desde el lobby evangélico. Entonces, aparte del catolicismo y las corrientes evangélicas en Brasil, tomándolo en consideración también como factor cultural, juega un papel muy importante el candomblé. En el candomblé u Oludamare, el ser supremo que mandó a crear la tierra, a la que llamó casa sagrada, se asienta pues todas las bases teológicas de dicha religión. Este ser supremo que mandó a crear la tierra, antes de retirarse a una dimensión superior, repartió sus poderes entre diferentes orishas, o si lo quieren decir, o si lo quieren entender de otra manera, pues deidades intermedias entre lo divino y lo humano, con lo que se dispersó su poder en un panteón de dioses. Así, por ejemplo, Oxalá es el orisha de la creación y Yemanyá la del océano y quien daría lugar a otros muchos orishas. Junto con estas divinidades originarias hay orishas que son antepasados divinizados en la cultura ancestral africana o fuerzas de la naturaleza, lo que dota de un carácter animista a la religión, que también cree en el poder sagrado de la tierra. Estas divinidades intermedias acuden a las fiestas celebradas en los terreiros, lugares de culto de estos rituales, y se comunican con los allí presentes a través del cuerpo de los iniciados. Estos entran en un entrado de trance y usan el baile y la estética como forma de comunicación con los presentes en la ceremonia. Los orishas nunca se pronuncian verbalmente. Y después de más de una hora, pues los orishas toman el cuerpo de algunos iniciados. Los anfitriones de la ceremonia dirigen a las personas en trance a otra sala, donde proceden a cambiarlos de ropa, y con su nuevo traje comienzan un baile totalmente diferente que representa la divinidad que los está poseyendo. En algunas ocasiones sacan a bailar a los asistentes o los abrazan, y algunos de estos entran también brevemente en trance.
No está de más recordar que candomblé significa baile en honor a los dioses. Estas fiestas sirven para rendir homenaje a las deidades y poder pedirles así protección y bienestar, pero en ellas también se da una ruptura en la franja de separación entre lo divino y lo humano, que entran en contacto durante la ceremonia. Aunque algo opacada, puede encontrarse simbología cristiana en estos rituales. Y con frecuencia estos rituales se realizan después, inclusive de asistir a misa. Los misioneros portugueses condenaban ferozmente el candomblé, pero si esos mismos ritos se realizaban en honor a santos cristianos, se mostraban más benevolentes. Así entonces, pues Yemanyá, el orisha, era con frecuencia representada como la Virgen María y San Jeremías, pues era el santo que representaba a Shango, el dios del fuego, la tormenta y la justicia. E incluso Jesucristo, la figura de Jesucristo, era eh, el parapeto que escondía al Dios del cielo y del universo del candomblé, o Oxalá. En vista de ello, pues gran parte de esta doctrina sobrevivió amoldando las religiones ancestrales africanas al cristianismo para poder sobrevivir. A finales del siglo XX, muchos sacerdotes del candomblé reivindicaron una ruptura con el cristianismo desvinculando a los orishas de los símbolos bíblicos pero el sincretismo en esta religión es también fruto de siglos, por lo que estos intentos solo prosperaron en parte. El candomblé tiene un corte racial y de clase importante, de ahí que con frecuencia se vincule esta doctrina con un movimiento de resistencia que recuerda las desigualdades del Brasil de ayer y de hoy. Aunque el cristianismo penetró en esta doctrina, la sombra del candomblé se propagó por todo el país. Y los fieles de esta religión no se limitan a los afrodescendientes del estado de Bahía, aunque tengan en ellos su principal público. Brasileños de todas las clases sociales y orígenes raciales acuden en ocasiones al candomblé en busca de respuestas y cumplen con los designios rituales de los orishas. Muestra de ello es la celebración del Año Nuevo en Río de Janeiro, en la que sus habitantes lanzan flores al mar en honor a Yemanyá. La importancia de la dimensión estética de esta religión se ha trasladado a las zambas, que se celebran por todo el país, al capoeira y al evento más conocido del poder blando brasileño, el Carnaval de Río de Janeiro, cuya decoración bebe directamente de esta tradición. Aunque combinada con el catolicismo, esta religión tiene un poder de convocatoria nada desdeñable. Establecer obviamente un porcentaje fijo de fieles del candomblé en Brasil es una tarea pues muy difícil. Primero porque muchos se consideran en sí mismos católicos y por tanto aparecen en los censos como tales. Y segundo porque las religiones afro-brasileñas son más que un credo único, un espectro de creencias entremezcladas con otras doctrinas. Hoy puede encontrarse inclusive el candomblé con influencia islámica. Asimismo, muchos temen, ¿no?, expresar su inclinación religiosa por temor a los prejuicios que esto pueda acarrear. Y aunque en la segunda mitad del siglo XX se dio un proceso de revalorización de las tradiciones procedentes de África, sigue teniendo un marcado carácter negro y pobre, ligado en muchos discursos al subdesarrollo. El auge en los últimos años de la Iglesia evangélica ha supuesto un duro golpe para los fieles del candomblé, ya que defiende que los orishas son demonios, los evangélicos, y que es preciso exorcizar a los iniciados en trance. Y aunque en muchos censos el porcentaje de fieles del candomblé no llega al 1%, numerosos estudios señalan que la cifra real se mueve en realidad hacia muy probablemente el 8 o 9% y va incluso en aumento. Muy bien. En nuestra segunda entrega, una vez hecho una introducción, espero suficiente, de la historia de la construcción histórica del Estado del Brasil, de sus características demográficas y económicas en el presente, e incluso de algunas de sus características culturales. Para la segunda parte de nuestro análisis de la geopolítica brasileña entraremos ya a hablar de los imperativos geopolíticos de ese país. Muchas gracias.